Vamos a hablar de leyes empíricas, de los gases ideales. Se llaman empíricas porque están en función de la experimentación. En estas leyes empíricas, el número de moles es constante. Y, por ejemplo, la ley de Boyle, aparte del número de moles constante, también tiene la temperatura como constante. Se dice que el proceso es isotérmico. Fíjense la imagen. Tenemos un émbolo, que es un recipiente en el cual pueden cambiar el volumen. Se encuentra a una cierta presión, un cierto volumen de gas. El momento que yo reduzco su volumen, ¿qué pasa con la presión? Aquí lo que nos interesa es la presión que ejercen las moléculas con las paredes del recipiente. Entonces, si aquí de rato en rato se chocan con las paredes del recipiente, cuando ustedes le reducen su espacio, ese choque es más continuo. Por lo tanto, la presión es mayor. ¿Qué decimos? Que a mayor volumen existe una menor presión, que a menor volumen existe una mayor presión. Si vemos, el comportamiento es inversamente proporcional. La presión varía inversamente proporcional al volumen. Para mantener esa relación de proporcionalidad, se introduce una constante en una igualdad, que dice que esta presión por volumen es igual a una constante. ¿Qué significa? Que si numéricamente volumen 1 y presión 1 tiene un valor, esta presión 2 por el volumen 2 tiene que tener el mismo valor numérico. Eso significa que sea constante. Aquí tenemos la ecuación de la ley de Boyle que nosotros conocemos. Esta ley dice que a temperatura y número de moles constante, el volumen de un gas varía en forma inversamente proporcional a su presión absoluta. Aquí podemos ver que si se tiene un cierto volumen de gas y tiene una presión, reduce su volumen, la presión aumenta. Si unimos estos puntos, se forma un isoterma. Significa que se va a mantener esta relación solo a esta temperatura. Si cambiáramos las temperaturas, aunque el volumen sea el mismo, la presión va a ser diferente. ¿Para qué? Para mantener esta relación constante. Entonces, se debe tomar en cuenta que solo se cumple esto cuando el proceso es isotérmico. ¿Qué pasa cuando la presión es constante? Se dice que el proceso es isobárico. La ley de Charles dice que si se tiene un gas en un cierto recipiente, como en este caso, inicialmente a una cierta temperatura, calentamos el recipiente y el volumen aumenta, porque este recipiente tiene la capacidad de aumentar su volumen, de cambiar el volumen. Entonces aumenta. ¿Qué digo? Que a mayor temperatura hay mayor volumen. Si se enfriara, si apagáramos la temperatura, la vela, se supone que el gas va a volver a sus condiciones iniciales, no va a gastar energía para mantener este volumen. Por eso se dice que a menor temperatura, menor volumen. ¿Cómo vemos que es un comportamiento directamente proporcional? Es decir, el volumen varía directamente proporcional a la temperatura. Sabemos que para mantener la relación de proporcionalidad se introduce una constante. En este caso, volumen sobre temperatura es igual a una constante. ¿Qué quiere decir? Que si numéricamente el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, se está cumpliendo la ley de Charles. Esta es la ecuación que nosotros conocemos como la ley de Charles, que dice, a presión y número de moles constante, el volumen de un gas varía en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. Podemos observar aquí dos gráficas de volumen y temperatura. Si trabajo a la escala absoluta, estas son isóbaras. Las isóbaras son rectas que salen del origen. Es decir, a esta presión se tiene un comportamiento. Tengo una cierta temperatura y un cierto volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Por qué aquí tenemos una gráfica con valores negativos? Porque la escala de temperatura está en centígrados y sabemos que puede haber valores negativos. Hemos dicho que lo conveniente siempre es trabajar en escala Kelvin.
La ley de Gay-Lussac es un proceso a volumen constante que se conoce como isócoro. En este proceso a volumen constante, un ejemplo típico es una garrafa de gases. Por el material que este contiene, por el material del que está hecha esta garrafa, es constante. Fíjense, inicialmente se tiene una cierta presión y una cierta temperatura. Aumenta la temperatura, no puede cambiar su volumen. Entonces, ¿qué aumenta? Aumenta la presión. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Si vemos, el comportamiento es directamente proporcional. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Significa que una relación numérica de presión sobre temperatura es igual a una constante al inicio y al final. Tiene que ser lo mismo. Esta ley dice que a volumen y número de moles constante, la presión de un gas varía en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. Aquí podemos ver una gráfica de temperatura y presión, donde la recta que sale del origen es una isócora a volumen constante. Si mi temperatura no está en escala absoluta, sabemos que podemos ir al lado negativo del eje X. Veamos, la ley combinada, su nombre lo dice, combina las otras leyes. Y tenemos esta relación. Ahora, para llegar a esta igualdad, en algún momento, presión por volumen sobre temperatura ha tenido que ser igual a una constante. Como hemos deducido todas las leyes, se ha llegado a demostrar que era igual a una constante y de ahí sacábamos la expresión. Ahora vamos a ir al revés. Tengo la expresión, significa que en algún momento ha tenido que haber una igualdad a una constante. Se habla de condiciones normales cuando un gas se encuentra a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Según la hipótesis de Avogadro, cuando se tiene las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de un gas es igual al otro en la cantidad de moléculas que tienen. Es decir, un mol o 6.023 por 10 a la 23 moléculas de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales. Si el número de moles es diferente, el volumen va a ser diferente. Hay que tener cuidado. Solo para un mol se dice que el volumen es de 22,4 litros, así sea de hidrógeno, nitrógeno, cloro, etcétera, en condiciones normales. Esto debido a la hipótesis de Avogadro. Si en la anterior expresión de la constante reemplazamos estas condiciones normales, llegaríamos a demostrar que la presión, volumen y temperatura es igual a la constante R, a la constante universal de los gases, pero trabajando con 22,4 litros para un mol. Si el número de moles es diferente a 1, vamos a tener esta relación. El número de moles va a afectar a mi ecuación y acomodando la ecuación llegamos a la ecuación de estado. En esta ecuación se toma en cuenta las unidades a trabajar porque R depende de las unidades. Aquí vemos que es 0.082 atmósferas por litro entre Kelvin y mol. Pero si mi presión fuera en 760 milímetros de mercurio, R cambia. R es 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol Kelvin, ¿verdad? La temperatura siempre se trabaja en Kelvin. El volumen siempre se trabaja en litros por las unidades de R. Eso es lo que hay que tener cuidado. Esta ecuación de estado nos sirve para muchos cálculos. Recordemos que el número de moles es masa sobre peso molecular. Entonces, si hago operaciones matemáticas, el volumen traigo a dividir masa sobre volumen, nosotros sabemos que eso es densidad. Y la densidad será
la presión de un gas por el peso molecular entre LT. No significa que no sea masa sobre volumen, ¿verdad? La densidad siempre es masa sobre volumen, solo que si no tengo esta información y tengo datos de presión, peso molecular del gas, nosotros podemos calcular la densidad. Puedo hacer despeje para hallar el peso molecular del gas. Entonces, según la información que se nos pida o tengamos, se realizarán los cálculos usando esta ecuación.